básico del libro de los Hechos es la transición. ¿La transición entre qué? Entre Israel y la iglesia, ¿sí? Entre el mensaje del reino y el mensaje de la gracia. Porque muchas veces, como les decía hace 8 días, muchas veces confundimos y creemos que nosotros, la iglesia, estamos llamados a predicar el evangelio del reino, ¿sí? Que nosotros como iglesia tenemos que anunciar a la humanidad arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que estamos mirando. Estamos mirando que hay un mensaje dado para Israel, con promesas hechas a Israel, y otro muy diferente para la iglesia, con promesas hechas para la iglesia. Y eso es lo que nos habla el libro de los Hechos, esa transición. Transición entre el mensaje del reino y el mensaje de la gracia. Ahora, entendiendo esto, vamos a mirar algunos aspectos que nos marcan el rechazo de la voluntad de Dios. Pero primero, ¿cómo era que ellos, o algunos hechos que evidencian de que el mensaje que ellos predicaban era el mensaje del reino? ¿Sí? Y vamos a mirar allá en Hechos 1.6. Hay algunos hermanos que nos colaboren ahí. Hechos 1.6. ¿Quién lo va a buscar? Yo. Jäger, Mateo 19.28. Mateo, ¿oílo? Mateo. Hechos 1.22. Hechos 1.22. Hechos 1.22. Y Hechos 2.14. 2.14. ¿Quién por allá? Yo. ¿Julián? Sí. Listo. Entonces, estos hechos evidencian que el mensaje, que el misterio de los apóstoles, el ministerio de los apóstoles en ese momento, era para ¿quiénes? Para los judíos, y que el mensaje de su predicación era el mensaje del reino, ¿sí? Porque no, como les decía, no podemos confundir esos dos mensajes, el mensaje del reino con el mensaje de la gracia. No los podemos confundir. Si nosotros los confundimos y decimos es lo mismo, estamos haciendo una interpretación errónea del mensaje de la palabra. Ya hace 8 días vimos a quién fue prometido el reino. A David, ¿cierto? A Israel. ¿Y cuándo tendrá su cumplimiento? Y hablamos todo acerca del reino, hace 8 días. Y hoy vamos a ver que ese ministerio todavía, el que presentaron los apóstoles, todavía ellas seguían hablando de lo mismo. A Israel con el mensaje del reino. Y lo primero que nos habla allí es que los discípulos esperaban el reino. En Hechos 1.6, ¿qué nos dice? Hechos 1.6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces vemos que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Cuál reino? Ellos esperaban el reino mesiánico, donde Cristo fuese el rey y donde se cumpliese toda aquella profecía que hablamos hace 8 días, toda aquella profecía se cumpliese en ese momento. Y por eso ellos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No nos toca saber los tiempos ni las sazones que Dios tiene en su sola potestad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vino el rey y el rey no lo recibieron. Y ya lo vamos a ver más adelante, cómo Israel rechazó una y otra vez a ese rey. Y cómo rechazó el reino que Cristo vino a establecer. Y como Israel lo rechazó, se abrió ese paréntesis. Y el paréntesis que es la iglesia. La iglesia. Aún él había prometido que ellos se sentarían sobre 12 tronos en el reino. ¿Sí? Si nosotros leemos allá leemos en la escritura, Cristo les había prometido 12 tronos en Mateo 19. ¿Qué tienes así en Mateo 19:28? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Exacto, entonces Dios les había prometido a sus discípulos que cada uno se iba a sentar sobre un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos eran? 12, ¿cierto? 12. Pero en este momento, cuando le hicieron la pregunta a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuántos quedaron ahí? Ahí ya habían 11 nomás. ¿Por qué? Porque había salido Judas, que era el traidor. Y Judas ya había muerto, se había ahorcado. Entonces, quedaban 11. ¿Cómo hacían para completar eso? Porque el Señor Jesucristo habló de 12, no de 11. Él habló de 12, porque son 12 tronos. Pero hacía falta uno. Y el sustituto. ¿Cómo hacían para el que iba a reemplazar a Judas? Entonces, vemos que fue necesario que eligiesen a otro. ¿Para qué? Para que se pudiese cumplir lo que Cristo les había prometido. ¿Sí? En el versículo 22, ahí mismo de Hechos, 1:22, ¿qué nos dice? Comenzó desde el bautizo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que ahí fue cuando... Siga, hermano, siga leyendo. De su resurrección. Y enseñaron a José llamado... Señalaron. A ver, vuelvo a leerlo. Y señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos has escogido, para que tome de la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Entonces aquí vemos que fue necesario completar ese número de los 12. ¿Para qué? Para que se cumpliesen la promesa hecha por Jesús. Y entonces dice la escritura que echaron suerte sobre dos hombres. ¿Sobre quién? Sobre Justo Barsabás y sobre Matías. Sobre ellos dos. Barsabás llamado Justo y Matías. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Matías. Ahora, ¿qué hacemos entonces con Pablo? ¿Sí? ¿Qué hacemos con Pablo? Muchos dicen que Pablo fue ese número 12 de los apóstoles porque fue elegido por Jesús. Y que ese que eligieron los apóstoles, pues en realidad no fue calificado porque no lo escogió Jesús. ¿Qué opinamos acerca de eso? Que así fue. No, sí, claro, porque Así fue. no lo hicieron, es decir, ellos no lo hicieron, dijeron, bueno, vamos a hacerlo porque nosotros queremos, ¿no? Sino que primero fueron a Dios y para ver cuál era el que verdaderamente podía ser elegido. Es decir, Dios les dio la dirección para que lo hicieran. No fue porque quizás eran, bueno, por azar. No, como quizá de pronto, bueno, aquí entre nosotros, bueno, de pronto ¿quién quiere reemplazar a fulano de tal? Y de pronto el hermano John diga, no, es que a mí me parece que debe ser aquí el hermano. No. Entonces, yo creo que no lo hicieron de esa forma, sino que fueron guiados, fueron dirigidos por Dios para que eso sucediera. Amén. ¿Quién más quiere compartir al respecto? A ver. Si Matías fue el número 2, entonces Pablo, ¿qué vino siendo? Bueno, ahí ya es. Pablo el 12. No, es que ya la elección de Matías no, o sea, no se nombra en nada. O sea, solo ahí. fue como por llenar el vacío, ¿no? Fue por llenar el vacío, o es decir,
no, bueno, no fue como por hacerlo, no. Fue dirigido por Dios. Pero en el caso de Pablo, ya no fue seleccionado por un ser humano. Fue directamente de Dios. Dios por el Espíritu Es que Santo. Matías fue por los hombres. Pero, por eso le digo, hay mucha contradicción con respecto a eso. Y algunos aseguran que Matías prácticamente no tiene nada que ver porque Dios no lo eligió. No, sí. Pero en realidad cuando nosotros leemos la Escritura, en ningún momento vemos que Dios juzgue esto que hicieron ellos. En ninguna parte de la Escritura vemos que Dios juzgue esto. Y aunque niegue lo que ellos hicieron o lo reprenda por lo que ellos hayan hecho o hicieron, ¿sí? Lo que ellos hicieron fue bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de Dios. Y entonces escogieron a este hombre, Matías, con estas características especiales. ¿Cuáles eran? Él tenía que estar, los dos que escogieron tenían que estar desde el inicio del ministerio y ser testigos de cuando Jesús ascendió a los cielos. Y entre estas características de todo el recorrido de Jesús, de todo su ministerio, fueron estos dos hombres, y dice la Escritura que la suerte cayó. Ahora, ¿por qué echaron suertes? Porque esa era la práctica de ellos. ¿De qué manera fueron las suertes? Ellos, o sea, si nosotros miramos, en Israel se hacía esto, ¿sí? Y cuando ustedes miran anteriormente en los sacerdocios, entonces se hacía esto de echar suertes. Dios mandó echar suertes. Dios ordenó esta forma. Esta forma estaba ordenada por Dios. Y no vamos a ir hasta atrás y no nos vamos a alargar de este estudio, ¿sí? Pero el echar suertes era algo que era común entre ellos. O sea, no fue algo que se inventaron y venga, vamos a ver los dados y vamos a ver el que saque mayor número. No. Eso no fue algo que se inventaron, es una práctica que establecida, que ya estaba y la usaban. Y era una práctica bíblica. ¿Sí? El Señor Jesucristo no es que le dijo a Pedro y a los pescadores, ¿no también algo así? Y en varias partes, Cuando le echaban la red a la... Cuando los llamó y los hizo pescadores de hombres. Sí, que ellos estaban pescando, que no podían nada, no es también algo así que habla de la suerte. Échale la suerte. El Señor Jesucristo sí, hay una parte donde dice que Bueno, nos tocaría buscar allá la cita. que sacaron un pez y en ese pez tenía algo. No, pero esa era una moneda para pagar el tributo. Porque Esa era la moneda, sí. Él tenía, cuando iban a las fiestas, tenía que Pero pagar. sí en varios por eso, pasajes habla de pero- la suerte. O sea, siempre de... Sí, Cuando la muerte de Esteban también habla de suerte. Lo que quiero dejar claro es que lo que hicieron los apóstoles era algo que comúnmente se hacía. No fue algo que se inventaron de la noche a la mañana. Comúnmente se hacía ¿para qué? Para buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Es una práctica común. Ahora, el apóstol Pablo no fue ese número 12, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo fue escogido para los gentiles, no para los judíos. Él fue escogido, ¿para qué? Para predicar el evangelio a los gentiles. Y aquí, al que ellos escogieron, ¿fue para qué? Para Israel. Porque recuerda que el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Vosotros sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a quienes, a las 12 tribus de Israel. Entonces, en realidad, si nosotros nos ponemos a contar cuántos apóstoles hubieron, 14. 14 hubieron. ¿Sí? Ah, con Por todos. Judas. Con Judas. Con el final. ¿Sí? Entonces, por eso fue necesario. Ahora, vamos a ver la profecía, una profecía en Joel. En Joel, alguien que me busque allá. Joel 2, del 28 al 36. El 28 Sí. dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Vea que cuando Pedro predica, cuando Pedro empezó a dar ese discurso guiado por el Espíritu Santo, ¿qué era lo que decía la gente? ¿Están borrachos? Sí, ¿Están ebrios? ¿Sí? Endemoniados. Sí, los juzgaron inmediatamente y él les dijo no. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y da la profecía de Joel. Ahora pues, la profecía de Joel, ¿cuándo se va a cumplir? Porque esa se cumple en el reino milenial. Pero ¿qué es lo que él les estaba diciendo? Sí, porque la profecía de Joel nos habla de que será derramado el Espíritu Santo y los niños profetizarán y todos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la profecía de Joel. Entonces, aquí Pedro les está diciendo que se den de cuenta cómo es el obrar del Espíritu Santo. Y esto que estaban viendo en ese momento era el obrar del Espíritu Santo, porque así es que obra el Espíritu Santo. Derramando el Espíritu Santo sobre cada uno. ¿Sí? Pero esa profecía, ¿para quién era? ¿O para quién es? Para Israel. No es para la iglesia. Es para Israel. Esa profecía. Y con ello vemos que los apóstoles en ese momento estaban predicando a judíos y les estaban predicando el mensaje del reino, porque la iglesia era algo que se estaba hasta ahora formando. ¿Quién es el que viene a revelar más adelante lo que es el programa de la iglesia? Pablo. Y Pablo habla de eso como un misterio. ¿Sí? A mí me ha revelado este misterio. ¿Sí? Pablo habla como ese misterio que se está formando desde acá, pero Pablo lo desarrolla más a partir del capítulo 12 de Hechos. Lo desarrolla más. ¿Qué más podemos ver? Pedro predica de la cruz también, como un crimen que los judíos cometieron. Ya nos llegó una nueva estudiante. Como un crimen que los judíos cometieron. ¿Sí? No como el remedio de la gracia de Dios para el perdón. Sino si nosotros vamos allá a la escritura, a Hechos 2:44, ¿qué nos dice? Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ajá, y si nosotros leemos desde más antes, vea, desde el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que prendisteis y matasteis. Por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelta los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, vemos a Pedro que acusándoles de este crimen que había cometido. O sea, ellos, ¿qué les está diciendo? Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes asesinaron al ungido de Dios, al Mesías, al que había sido enviado. Y por eso es que después de que da este discurso, que da este mensaje, ellos dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Y él qué les dijo? Arrepentidos. Por ello, es que no debemos confundir que el mensaje del reino
y el mensaje de la gracia son los mismos para las mismas personas. ¿Sí? El Evangelio sabemos que son buenas noticias, pero el mensaje del reino fue predicado para Israel porque esas son promesas hechas a David, promesas hechas a Israel. Ahora, vamos a ver 3 asesinatos que marcan el rechazo de la voluntad de Dios de parte de los judíos. ¿Cuáles son esos 3 asesinatos? El primero, encontramos a Juan el Bautista, ¿cierto? El segundo, ¿a quién? Al mismo Jesús. Y el último, a Esteban. Y estos 3 asesinatos marcan que Israel estaba desechando, despreciando el reino, despreciando la voluntad de Dios. Vamos a ver allá en Mateo 3.1. Mateo 3.1. Hay una persona que nos busque. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. Entonces encontramos a Juan el Bautista predicando. ¿Y cómo resultó Juan o cómo quedó Juan el Bautista? ¿Decapitado? ¿Decapitado? Decapitado, le cortaron la cabeza. Y Jesús, después de que fue muerto, ¿qué era lo que enseñaba a la gente? Este es Juan, al que vosotros, ¿qué? Asesinaron. Y vemos aquí que el pueblo de Israel estaba rechazando la voluntad de Dios y mataron a este hombre, a Juan el Bautista. Pero no solo con Juan el Bautista, sino también vemos que asesinaron a quién? A Jesús. A Jesús. Ahí en Mateo 4, 12 al 17. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Natalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Natalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, del pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Primero vino Juan predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos permitieron que le asesinaran y entonces estaban mostrando así el rechazo hacia el Padre. Luego vino Jesús anunciando el mismo mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús iba predicando este mensaje. ¿Y qué pasó? Ellos permitieron que le asesinaran. Allá cuando la multitud, ¿qué era lo que la multitud gritaba? ¡Crucificadle! ¡Crucificadle! ¿Sí? Y aun cuando Pilato dice: bueno, pero ¿qué mal ha hecho este? No encuentro cosa digno de muerte. Y ellos que le decían: crucifícale, crucifícale. E inmediatamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban rechazando al Hijo. Rechazando al Hijo. Y aún encontramos a Cristo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pero con esto ya Israel nuevamente está rechazando la voluntad de Dios, rechazando este reino. Y por último encontramos a este hombre Esteban en Hechos 7. Hechos 7, 51. ¿Qué nos dice Hechos 7, 51 ahí? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, aquí encontramos el último pecado: resistir al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo. Ya habían rechazado al Padre, habían rechazado al Hijo, y aquí
Esteban les dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y Esteban les anuncia todo el mensaje allá desde Moisés hasta Jesús, pero en respuesta a Israel, ¿qué hizo? Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Y la muerte de Esteban señala la conclusión del ofrecimiento del reino a los judíos de parte de Dios. O sea, hasta allí ya fue el último donde prácticamente Dios les brindaba oportunidad para el arrepentimiento y ellos se negaban. Les brindaba oportunidad y ellos se negaban. Y allí no solo rechazaron al Padre, no solo rechazaron al Hijo que fue enviado, sino resistieron al Espíritu Santo. Y es por ello que se abre ese paréntesis que es la iglesia, el Evangelio de la gracia. Y por ello es que le digo que no debemos confundir los dos mensajes. No los debemos confundir. Ahora, aquí miramos un bosquejo de Hechos. Desde el capítulo 1 al 7 está centrado en Jerusalén, donde Pedro es el líder y encontramos a los 12 apóstoles activos en la obra, ¿sí?, con el mensaje del reino. Ellos predicaban el mensaje del reino. Luego desde el capítulo 8 al 12 los encontramos fuera de Jerusalén, ya empezaron a salir. Pablo ya entra en escena, los 12 van desapareciendo, ya no se vuelven a nombrar mucho, ¿sí? Y vemos el Evangelio de los Gentiles, donde se empieza a compartir el Evangelio a los gentiles. Vemos a Pedro allá en casa de un hombre gentil, Cornelio, ¿sí? Y desde el capítulo 13 al 28 ya vemos que está centrado en Antioquía. No es en Antioquia. No es en Antioquia, es en Antioquía. ¿Sí? Encontramos a Pablo como líder. Pablo como líder. Encontramos a Pablo, este apóstol, visto allí con los mensajes, los viajes misioneros que Dios le permite y empieza a expandir el Evangelio por todo lado, por todo el mundo conocido, con el mensaje de ¿qué? El mensaje de la gracia. Y así encontramos el bosquejo de Hechos. Por eso es que hablamos de que es un libro de transición. Ellos pasaron del mensaje del reino a terminar con el mensaje de la gracia. Empezaron centralizados allí en Jerusalén, donde se reunían en el templo. ¿Para qué? Para empezar allí Pedro formando iglesias en cada lugar donde iba. ¿Sí? Y esa es la transición que se forma. Por eso es que de hecho no podemos sacar doctrina. Ahora, el Espíritu Santo en Hechos. Vamos a mirar el Espíritu Santo. Porque mucha doctrina se saca de allí y vamos a ver por qué no se puede sacar doctrina. Sí, hay grandes enseñanzas, principios bíblicos, sí, hay todo ello, pero vamos a mirar el Espíritu Santo en Hechos. Entonces vamos a mirar 2.38, Hechos 2.38, ¿qué nos dice? 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a mirar este progreso de experiencia. Volvámoslo a leer allí y préstenle mucha atención. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. ¿Cuál es el proceso que nos habla Pedro allí? Arrepentirse. Primero arrepentimiento, arrepentidos. ¿Después qué? Bautizar. Bautizar. ¿Para qué? Para recibir. ¿Ah? Para que reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Así cuando lo escuchamos la primera vez.
¿Qué nos dice eso? Que si nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y si no se bautizan? Pues ahí no lo recibe. Todo incluido. Si no bautiza, no lo recibe. ¿Y si no se bautiza? Si usted se arrepiente y no se bautiza, No recibe. Siempre sí. ¿no recibe el Espíritu Santo? Siempre sí se Y si se murió sin bautizarse. Y se arrepiente, puede tener un chance. No. Porque estamos arrepentidos. Quiero que notemos ese proceso, para que usted entienda, porque pongámosle, hoy en día, muchos sacan de aquí de que yo no me debo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que me tengo que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por lo que me dice aquí, esto. Pedro les dijo, arrepentidos, ¿y qué? Y bautícese cada uno en el nombre de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Sí ve? En el nombre de Jesús. Mas si usted mira allá en Mateo 28, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchos dicen, no hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús, porque aquí está escrito. ¿Sí está escrito así o no? Sí. ¿Se dan de cuenta? Sí, de ahí sacan muchos. Sí. Una De doctrina. ahí se saca una doctrina y todo eso. Presten atención al proceso. Más adelante vamos a profundizar. Ahorita no quiero profundizar en eso, sino quiero que ustedes vean cómo es la transición. Cómo es la transición y el por qué no podemos sacar doctrina de ello. Porque si sacásemos una doctrina de aquí, ¿qué diríamos? Que es necesario el bautismo para recibir al Espíritu Santo. Por eso es que, ¿Cierto? por eso es que muchas veces hay controversias. Ujú. Porque, por ejemplo, el que cree, o las personas que están seguras de eso, dicen, no, es que es en el nombre de Jesús, Ajá. no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces hay una controversia. Pero no hay una, es decir, no especifican, no aclaran lo que nos está aclarando acá. De que no se puede sacar una doctrina de esa parte. Además, para nosotros poder sacar, tenemos que mirar su contexto en el que fue escrito. Y tenemos que mirar qué es lo que nos dicen todos los demás libros de la Biblia. Si todos los demás libros de la Biblia nos afirman lo de este versículo, entonces es así. Pero si no, entonces no es así. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar la otra cita. Vean el proceso aquí. Arrepentidos y bautícese cada uno. ¿Para qué? En el nombre de Jesús. Para perdón. Para recibir el Espíritu Santo. Y recibiréis el Espíritu Santo. Listo. Para ser bautizados. Ahora, ¿qué nos dice Hechos 4, 14 y 15? Hechos 8, perdón, 14 y 15. 8. 8, sí señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y aquí qué pasó? Ahora, Ya no eran bautismos, sino ¿qué ya pasó eran- ahora? ¿Me lo vuelve a leer, mi hermano? Presten atención. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice antes? Bautícese cada uno, arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús para que reciba el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que hubo arrepentimiento, bautismo, pero Espíritu Santo no. ¿Cómo hubo el Espíritu Santo allí? Hasta que vinieron los apóstoles a este lugar y les impusieron las manos. Entonces, ¿el Espíritu Santo se recibe por imposición de manos? Aquí nos dice que lo recibieron por imposición de manos. Ahí nos dice que lo recibieron por imposición de manos. Ellos vinieron, aquellos que habían creído, oraron y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Esto lo podemos sacar nosotros como regla? No. No. Porque entonces se estaría contradiciendo con lo anterior. Y es por eso que le digo, vean, grábese en esta palabra, transición. Grábese en esta palabra, transición.
Y si nosotros miramos la última cita, 10. Hechos 10, Pero esa ya es del bautismo, ¿no? de ambos, Sí. 10:44, ¿qué nos dice? Ese fue el que acabo de leer. ¿Sí? Ujú. No, no. 8. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ajá. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué Ya nos no- dice acá? ya no- Que ellos creyeron el Evangelio y inmediatamente fueron bautizados por el Espíritu Santo. O sea, vino el Espíritu Santo a la vida de ellos. ¿Cuál es el que nosotros creemos de los tres? El último. A ver, ¿cuál creemos de los tres? Primero, arrepentíos y bautícese para que puedan recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Segundo, les fue anunciada la palabra, creyeron, se bautizaron, pero vinieron los apóstoles y les impusieron las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Aquí, en la última cita que encontramos, ¿qué fue? Creyeron Sí, sí. e inmediatamente Vino sobre recibieron el Espíritu Santo. Santo. ¿Cuál es el que nosotros creemos de los tres? Para El Dios, último. para este tiempo. Para nosotros. Para nosotros. El último. El de la iglesia, porque aquí, si ve esa transición que empezó acá, esa transición que empezó acá y a dónde está concluyendo. Y si usted mira este modelo de bautismo, usted lo va a encontrar de ahí para adelante hasta que termine la escritura. Es el mismo modelo. ¿Qué nos dice Efesios 1, 13 y 14? Hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? Que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En él también vosotros habiendo oído la Sí. palabra de Dios. En él también. ¿Qué? ¿Qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿qué me dice? Que yo oí el evangelio de mi salvación. Y si yo creí en él, si alguna persona creyó en él, fue sellado inmediatamente. ¿Sí se dan de cuenta? Entonces, por eso nosotros no podemos sacar aquí el primero que nos dice, arrepiéntanse y bautícese para recibir el Espíritu Santo. No se puede sacar. Porque la Escritura no respalda o complementa eso en todas las en todos los libros de la Biblia. Por lo que le digo, porque Hechos es un libro de transición. Ahora, si nosotros miramos con el bautismo es igual. Con el bautismo es igual. Hechos 2:38, ¿qué nos dice? Volvemos al mismo. Pedro les dijo: arrepentidos, ¿y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. A ver, nosotros nos bautizamos para perdón de pecados. Ahorita no. No. ¿Sí? ¿Nos bautizamos para perdón de pecados? No. No. Pero en ese tiempo ellos predicaban eso. ¿Por qué? Porque eso era muestra de que usted verdaderamente se ha arrepentido. Así mismo como hoy en día usted da ese paso de obediencia con el bautismo, dando muestras de que verdaderamente usted se identificó con Cristo. ¿Sí? Ahora, Hechos 8:12, ¿qué nos dice? Volvemos nuevamente allá. Y nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Vemos otro. Y terminamos aquí con el último, 10:44, que nos dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí ven cómo iniciamos acá y cómo termina? El bautismo es después de que han recibido el Espíritu Santo. Se efectúa el bautismo. ¿Por qué? Porque usted creyó inmediatamente. Si creyó a ese mensaje del Evangelio, si creyó a las buenas nuevas,
usted inmediatamente fue sellado con el Espíritu Santo. Y después de ser sellado, ¿qué es lo que sigue? Dar ese paso de obediencia, que es el bautismo. Porque el bautismo nos salva. Muchos amarran el bautismo tomando estas dos citas, diciendo, vea, para usted ser salvo tiene que bautizarse, porque acá está escrito. ¿Sí? Y si usted no se bautiza, usted no va a ser sellado con el Espíritu Santo. Usted no tiene el Espíritu Santo y no va a bautizar. ¿Sí? Y toman estas dos citas. Pero vemos que el modelo de la iglesia es que creyó, fue sellado con el Espíritu Santo y enseguida que da ese paso de obediencia que es el bautismo. ¿Hay alguna pregunta? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, también habla del Espíritu Santo, que descendió del cielo como paloma. ¿Fue después de bautizarse o antes? Cuando Él se se dio el bautizó. agua. Él se bautizó. Después de que bautizó. Después. Pero es que el bautismo de Jesús no lo podemos comparar con el de nosotros. No, aquí En primer lugar, Juan que predicaba, El arrepentimiento. arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente iba Se bautizó. allá y confesaba sus pecados. Léalo, verá lo que dice. Confesaba sus pecados. Bajaba el agua, se bautizaba. Pero no Pero lo el bautismo de Jesús fue más por ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo, Jesús no iba y a fue bajar el bautismo marcó su inicio del ministerio. de su ministerio. Exactamente. Él marcó su inicio del ministerio. Y por eso es que escuchamos, cuando él salió del agua, porque él que dijo, Juan se lo ponía. Y él decía, bueno, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo que le dijo, deja porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Toda justicia. O sea, es necesario que cumplamos con la justicia. Y él bajó y cuando subió del agua, ¿qué pasó? Dice que los cielos se abrieron Descendió del cielo. y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, no una paloma que bajó en forma, y posó sobre él. ¿Sí? Y el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo por arrepentimiento. Pero no recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo? No recibían el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo todavía no vino hasta Pentecostés, más adelante. Sí, después de Pentecostés. O sea, hasta después de Pentecostés es que venía el Espíritu Santo. Antes, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Iba y venía sobre una persona, pero no estaba en la persona. Por eso es que Jesús, cuando desde antes que le dijo, quédense aquí en Jerusalén y después de resucitado, Que no se manifestaba en la iglesia. quédense aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa a ustedes. ¿Qué? El Consolador. O sea, yo me voy, pero va a quedar el Consolador. Y esa era la promesa. Después después que Jesús Se fue. ascendió, Ajá. fue Sí. que mandó el Espíritu Santo, fue que descendió En el Pentecostés fue que vino el Espíritu Santo. Y ya vino a morar en el creyente. En el creyente, no en todas las personas, en el que crea. En el que crea. En el que crea que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El que crea en el Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. Bueno, hasta aquí nomás vamos en solo el contexto del libro. Ya dentro de 8 días, si el Señor lo permite, ya entramos de lleno. Esta es la introducción. Esto es una introducción. Una introducción. ¿Sí? Esta es una introducción, por eso es que no estamos profundizando ya en los textos. Ya dentro de 8 días vamos a empezar ya con el capítulo 1 y vamos a empezar a hablar lo que el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta? No, está claro, para mí está claro. ¿Sí? Bueno, vamos a orar entonces. Julián, nos despierta. Padre bueno, gracias te damos porque nos has permitido tener este tiempo para aprender, para aclarar dudas, para poder recibir de tu palabra. Te pido por favor que nos ayudes a prestar atención cada vez que estemos delante de alguien que enseña tu palabra, Señor, estemos como quien quiere aprender, para que podamos conocer más de tu palabra y tener siempre presente todas estas cosas que a veces pasamos por alto, que no conocemos, que por ignorancia aceptamos también cosas erróneas. Te pido que nos ayudes cada día a conocerte más, conocer tu palabra y a andar en estas maravillas que tiene tu palabra. Te pedimos por favor que nos ayudes a ser hacedores
de ella, poner en práctica todo lo que aprendemos de ti, Dios. En tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, nada, el Señor los continúe bendiciendo y que el Señor nos permite. Dentro de 8 días continuamos.